Capital versus backup. Londres informaba hace un par de años de que había llegado a convertirme en el primer backing en la historia de las finanzas. Significa alguien que es netamente cristalino a nivel financiero y que posee características reales para poder portar las letras backing. No obstante, entendiendo qué es lo que sucede en Europa del Este, es que en esta mañana voy a repasar esta diferenciación mínimamente histológica para poder entender cómo se llega a hacer un backup y cuál es la posición de aquellos que consideran que tienen características para hacer backup y quieren demostrarlo en el sistema digital. Según la RAE, capital es perteneciente o relativo a la cabeza. Es un adjetivo masculino, y se refiere a lo relativo a la cabeza, a lo perteneciente a la cabeza. Quiere decir de que, sin ir muy atrás de la historia, hace pocas semanas me he convertido en ucraniano, que significan letras de cráneo. Las letras backing que había dicho Gran Bretaña empezaban a tener más vigencia hace un par de semanas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el capital y un backup? Un cabeza ucraniano, un rosh hebreo y un civil que no posee características hebraicas y simplemente es un civil, una persona con la ciudadanía en América, en el mundo, en Europa, en Asia, viviendo diariamente como un usuario a través de herramientas digitales. El capital, teológicamente, es un decapitamiento y fraude. En el contexto de América, lamentablemente, América se encuentra entre los números 1 en ignominia en dos aspectos, teológico y financiero. No se puede negar que capital significa fraude y decapitamiento en el contexto de algunas sectas inclusive, donde se tiene el mayor número de decapitados en una breve historia de 500 años. Tiene que ver específicamente con la economía, el capital. Vayamos ahora al aspecto del backup. Teológicamente es una legalidad debidamente demostrada para recibir pagos. Es específicamente en finanzas. Se van teniendo la antítesis. No es una teología propia, no es una filosofía egoística, sino que el capital tiene que ver con una historia de desarrollo económico, lamentablemente de las letras el eco en la mía. La teología del robo de la virtud iba ligada a el eco que tenían las humanas y que caían sexualmente al ser infectadas y posteriormente perdían sus propios capitales. Los sustitutos que llegaban al continente iban tomando las propiedades, los bienes, las haciendas, inclusive el dinero y los familiares, y aquel mínimo máximo capital iba perdiendo la nacionalidad natural. Hay otro adjetivo masculino que dice lo siguiente acerca de lo que es capital diferenciado con backing. Principal, muy grande. O sea que capital y backing están diferenciados porque hay un principal que es capital, que es cap, dirían en letras inglés. Y hay un backing, que es un respaldo como de un rey. Los dos son principal, pero hay un principal
que es diferente al otro principal. La RAE aclara enemigo, virtud capital. Ese capital, ese principal capital que es muy grande, es un enemigo según la RAE porque se expropia, roba la virtud capital, sin tocar los fondos que se han llevado a los universitarios que posee la Unión Europea. Es innegable de que capital no es backup, y backing is not capital. Capital significaba en el contexto de la economía oro, plata, y significa material precioso, cuantísimos banknotes, todo en el contexto de la economía. Backup significa lo mismo, oro, plata, material precioso, cuantísimos banknotes, pero en el contexto del derecho financiero digital. No podemos desprender a backup, que es el ejercicio del graduado comercial elevado a las equivalencias correspondientes, por demostrarlo a través de una cuenta, una idea del Padre Celestial, revelado en las Sagradas Escrituras. Y en ese contexto, en el pensamiento profesional y bajo títulos de garantía, es que hay que ejercer el derecho financiero digital y demostrar al mundo si uno es el principal de la izquierda o el principal de la derecha. Significa deber de demostrar orígenes. Backup. Capital significa orígenes poco reconocibles. Las haciendas, los patrimonios en el contexto de la mente del backup son minuciosamente controlados en el contexto de toda la ciencia financiera. Capital lo que intenta hacer, economía lo que intenta hacer es evadir y decir que hay un montón. Y por casualidad, después de muchísimas guerras, es que la universidad metiéndose es que logra informar algunos montos. Masculino, singular, dice la RAE, valor de lo que de manera periódica rinde interés, frutos e interrelación financiera legal. Teóricamente esa es la naturaleza de backup, pero CAP durante muchísimos años se hizo pasar por y llegó hasta somier, y muchísimos en nuestras casas tenemos un gran diseño. Ayer me dijeron la gente que hacen colchones, vamos a tener colchones con respaldo y colchones sin respaldo, y vamos a hacer camas sin respaldo para que los jóvenes puedan llegar a tener respaldo, que son maneras simbólicas de poder sentir de que uno va en un camino de un orden a nivel continental y a nivel global. Capital es lamentablemente negacionismo, es evasión y simulación, según lo que pudimos ver a lo largo de la historia. Backup son circuitos de precisión, circuitos de advertencia, circuitos de reconocimiento, circuitos donde se puede corroborar que en armonía el usuario viste aquello que parecería ser de ámbitos financieros. Hay una correlación constante. Hay un eco que no deja ser el backup. Y hay una economía que ya empieza a no ser, por evidencia extracurricular.
masculino, vuelve a decir la RAE. Es un conjunto de ganancias debidamente controladas para poder producir mayores riquezas. No se puede llegar a hacer backup e imaginar que queda todo descontrolado, que es lo que intentaron hacer conmigo durante todos estos años que luché por mis patentes y mis ganancias propias y el control propio de lo innovado, totalmente diferente al pensamiento capital de llevárselo de uno, multiplicarlo de uno y largar la guerra para evadir pagos. Backup es un conjunto de ganancias debidamente controladas por circuitos tecnológicos debidamente establecidos por humanos celosos de las riquezas, de los billetes, de la institución y de todo lo que concierne a la naturalidad de un país y de un continente. Capital es una inyección financiera en base a el total de las riquezas de otros, lamentablemente. Decían algunos impíos, es largar de a poco, es tener que dar por presión, es acumular y que no lo sepan, sino que se aparente. Fueron muchísimos errores que CAP fueron lentamente demostrando de que debían ser otras letras para poder existir, letras totalmente contravencionales. Backup es un procedimiento basado en leyes financieras, digitales y naturales. No es posible ser backup si no se es natural. No es posible incumplir procesos digitales, tecnológicos, primeramente en el contexto de la razón social e inmediatamente en el contexto financiero, en lo que respecta a la seguridad financiera social, tanto dentro de los bancos y los tesoros como en cualquier transacción comercial que uno tenga en la sociedad civil. Ojalá que con estos pensamientos podamos los civiles ir estudiando qué es un backup, los financieros, no los financistas, los financieros ir practicando en la sociedad civil estos conceptos y sobre todas las cosas cumplir, que es el problema número uno que tiene América y Europa en lo que concierne al reconocimiento de los usuarios y las cuentas digitales propias.